Que tu palabra, Señor, haga el efecto por el cual la envías en esta mañana, Señor. Úsalo poderosamente como instrumento en tus manos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, buenos días, Dios les bendiga. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? ¿Cuántos están realmente agradecidos con Dios? Denle un aplauso a ese Dios que es bueno y bueno en gran manera. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de predicar la palabra en este día. Gracias a mis pastores por esta oportunidad. Y que sea Dios hablando a cada uno de nosotros, que sea Dios trayendo una palabra que pueda ser de bendición a nuestra vida. Ahí donde está, yo le invito a levantar su mano y decir: Señor, háblame en esta mañana a través de tu palabra. Señor, quita de mí todo lo que no esté alineado a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Démosle un fuerte aplauso a la palabra de Dios que siempre está hablando en nuestras vidas y a nuestros corazones. Y bueno, como nuestro pastor nos ha dicho anteriormente, en el mes de octubre estamos celebrando el mes de la Biblia. El mes de la Biblia. Y la Biblia es una bendición poder tenerla con nosotros. Una bendición extraordinaria poder tener la palabra de Dios con nosotros. Y hoy quiero compartirles bajo el tema la distorsión de la verdad. La distorsión de la verdad. A través de lo que nosotros encontramos en la palabra, uno de las armas que el enemigo utiliza, una de las armas que Satanás utiliza y ha utilizado desde el principio, es distorsionar la verdad de Dios. Y distorsionar es deformar, desviar o alterar. Entonces, desde el principio, el primer ataque que Satanás tiene con el ser humano, el primer ataque que Satanás tiene es distorsionar la verdad. Y se va a los que estaban en el principio, Adán y Eva, y le dice: con que Dios les dijo. ¿Ya recuerdan el pasaje? Que no comieran del fruto. Y entonces Eva empieza a tener una conversación ahí con la serpiente y le dice: no, él nos dijo fue esto. Y el ataque directo de Satanás fue distorsionar la verdad. Y le dice: no, lo que pasa es que Dios no trató de decir eso. Lo que pasa es que Dios no quiso decir eso. Lo que Dios te quiso decir fue esto. Y se dejaron llevar más por la interpretación que estaba haciendo Satanás de la palabra que por lo que Dios les había dicho. Y hoy quiero que miremos un pasaje en el cual vamos a estar mirando algunos puntos, porque lo que Dios quiere es que los conozcamos a Él, pero lo conozcamos a través de su palabra. Lo que Dios quiere es que lo conozcamos a Él, pero que lo conozcamos a través de su palabra. Y cuando nosotros conocemos a Dios a través de su palabra, empezamos a ver un Dios que se manifiesta en nuestras vidas y en lo que vivimos cotidianamente. Quiero invitarlo a abrir su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 24. Todas estas cosas que aparecen en la Biblia y que nosotros encontramos en la palabra, Dios nos las dejó escritas para que nosotros podamos sacar enseñanzas y podamos ponerlas en práctica hoy. Y lo que Satanás usó desde el principio, lo sigue usando periódicamente. Por eso es importante nosotros aprender a tener con nosotros, a estudiar, a escudriñar y a alimentarnos todos los días de la palabra de Dios. En Lucas capítulo 24 hay una historia fascinante y es la historia que en su Biblia, si es Reina Valera, va a aparecer un subtítulo que dice en el camino a Emaús.
Y el contexto que hay para toda esta escritura es que Jesús había muerto y ahora todos los que estaban como sus seguidores estaban llenos de miedo, estaban llenos de preocupación, estaban llenos de tristeza. Y en el capítulo 24 del libro de Lucas, del verso 13 en adelante, aparece la historia de dos de ellos que iban camino a Emaús. Y estos discípulos que van camino a Emaús están viviendo una experiencia de la cual hoy quiero extraer algunas verdades para poder compartirlas con ustedes y que podamos aprender de la palabra. Vamos a leer inicialmente Lucas capítulo 24 del versículo 13 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Lucas capítulo 24 versículo 13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Esto pasó cuando estaban en todo el contexto que les hablé anteriormente. Dos de ellos van caminando rumbo a Emaús. La Biblia dice que estaba como a 60 estadios. En una conversión a nuestras medidas de hoy, eso equivale casi a 11, entre 11 y 12 kilómetros. Y recordemos que ellos están en el tiempo en donde no hay bicicleta, donde no hay moto, donde no hay drive, donde no hay metro. Así que ellos van caminando. Pero como estos discípulos van caminando y el contexto que están viviendo es un contexto de tristeza, yo me los imagino no caminando contentos y alegres. La Biblia dice que ellos iban caminando y iban tristes. Yo me los imagino que iban caminando muy lento. Y la Biblia muestra que hasta iban discutiendo de lo que estaba pasando, de lo que había sucedido. Y ellos tal vez van a ir a caminar 11 kilómetros desmotivados. No es lo mismo caminar usted motivado que caminar desmotivado. No es lo mismo usted salir a una distancia donde va con una emoción, con la pasión de llegar, a cuando usted está desanimado. Y leyendo el pasaje, la Biblia dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo Jesús: ¿qué prácticas son estas que tienen entre vosotros? Jesús llega y se aparece a esos dos que van caminando tristes, que van caminando cabizbajos, que van caminando desmotivados. Gracias. Y Jesús viene y se aparece y está ahí caminando con ellos. Ahora, Jesús aparece y está caminando con ellos y Jesús les pregunta: ¿de qué están hablando? ¿Por qué están discutiendo? Y usted va a leer más el pasaje detenidamente en casa, pero escúcheme, ellos empiezan como a insultar a Jesús. Y ellos le dicen: tú eres el único que está por aquí, que parece que eres forastero, que no conoce lo que ha pasado en estos días. Y Jesús se hace como el que no sabe qué es lo que pasó, qué sucedió. Y Jesús le dice: ¿qué cosa? ¿Qué fue lo que pasó? Porque Jesús quería escuchar lo que ellos percibían de lo que estaba pasando, lo que ellos estaban interpretando de lo que estaba pasando. Y entonces ellos llegan y le empiezan a decir: no, mira, de Jesús Nazareno, que nosotros escuchábamos, creíamos, pensábamos que Él era el que debía venir y redimir a Israel, y creíamos y confiábamos en Él, pero ahora Él está muerto y Él nos dijo que iba a resucitar el tercer día. Es más, hoy es el tercer día. Y también nosotros escuchamos que nos dijeron que iba a pasar con Él, que iba a suceder esto. Aparte de todo lo que nosotros escuchamos, ahora también esta mañana unas mujeres fueron al sepulcro y como no encontraron el cuerpo de Jesús, dicen que vieron visiones como ángeles. Luego mandamos a espiar lo que las mujeres estas nos dijeron y no encontramos nada, ni el cuerpo, ni los ángeles, ni nada. Así que, en otras palabras, ellos le están diciendo: nosotros tenemos una confusión. Lo primero que te quiero decir a través de esta historia es que cuando creemos en lo que Dios es a través de la palabra, pero también queremos creer lo que Dios es con la palabra, entendiendo las circunstancias y entendiendo lo que la gente nos dice, nosotros creamos una imagen distorsionada de Dios.
Hay muchas cosas que tú lees en la Biblia que cuando la vas a vivir en lo físico, tú dices, esto como que no concuerda. Ejemplo, la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y no sé si a usted, pero a mí me ha pasado muchas veces que yo tengo ganas de decirle, Señor, tu palabra dice que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, pero en este momento yo no la estoy sintiendo ni buena, ni agradable, ni para mí está siendo muy perfecta. Porque yo no puedo pretender crear una idea en mi vida de Dios o una idea de la verdad basado en lo que dice la palabra y que eso encaje perfectamente con lo que yo estoy viviendo en mi realidad. Y que eso encaje perfectamente con lo que la gente dice de lo que eso debería ser. Y ahí van los que van camino a Emaús, con un enredo en su vida, con un enredo en su forma de pensar. Porque ellos quieren creer lo que escucharon, lo que vivieron, quieren creer y encajar todo eso en una sola verdad, y no es posible. No es posible. ¿Cuántas veces como cristianos nosotros queremos desarrollar esa relación con Dios y tener una idea de Dios? Pero sabes, muchas veces, aunque Dios está allí caminando con nosotros, aunque Dios está allí en la realidad que estamos viviendo, no lo podemos percibir porque lo queremos entender a través de circunstancias que no podemos comprender. Señor, ¿cómo te entiendo? ¿Cómo te interpreto? ¿Cómo te comprendo con esto? O a través de esto. Y ahí van los discípulos, súper enredados. Ahora la Biblia dice que ellos van a Emaús, van camino a Emaús. Y Emaús era un lugar de aguas calientes, era un lugar de aguas termales. Dos buenas comparaciones del Espíritu Santo. Entonces esa circunstancia difícil que ellos estaban viviendo los estaba llevando a una mejor relación con Dios, a conocer más al Espíritu Santo. Y lo primero que Dios te quiere decir en esta mañana es que esa situación difícil que tú estás viviendo, que crees que es contraria, Dios la está usando para llevarte a una mayor comprensión de lo que Dios es, pero de lo que Dios es a través de su palabra. No a través de entender todo lo que queremos entender, no a través de vivir todo lo que nosotros queremos vivir. Ellos van rumbo a Emaús y Jesús empieza a escuchar la interpretación de ellos, lo que ellos están diciendo de él mismo que está caminando con ellos, de las circunstancias que están viviendo. Y Jesús está percibiendo la interpretación que nosotros hacemos de él en este tiempo, en las circunstancias que estamos viviendo. Y muchas veces, muchísimas veces en nuestra vida, nosotros estamos haciendo una interpretación distorsionada de lo que es la verdad de Dios para nosotros. Y peor aún, muchas veces nosotros estamos teniendo una interpretación distorsionada de lo que Dios realmente es. Si empezáramos a preguntar en esta mañana qué concepto tiene cada uno de Dios, encontraríamos tal vez conceptos muy diferentes en lo personal. Porque cada concepto de Dios en nosotros está muy basado y muy ligado muchas veces a las experiencias personales que hemos tenido. Y por lo general, nuestra interpretación de Dios está directamente relacionada con la experiencia que hemos tenido con nuestro padre biológico. De allí a que el enemigo también trabaja mucho en que pasen muchas cosas en los hogares, y usted ve que por lo general el que se va de la casa no es la mamá, el que se va de la casa es el padre. Por lo general los hijos reciben más traumas y más daño a través de la línea del padre que de la línea de la madre, porque es el enemigo trabajando también en crear una imagen distorsionada, porque cuando Dios viene a tu vida, Él quiere ser y es tu padre y mi padre. Entonces yo empiezo a ver a Dios y quiero filtrar a Dios a través de la experiencia que he tenido con mi padre biológico. No sé si me estoy haciendo entender en esta manera. Hay situaciones de tu vida que por una u otra razón sucedieron, pero no quiere decir que si ese padre que tú tuviste te hizo daño en alguna área de tu vida, el Dios del cielo y nuestro Padre Celestial también te va a hacer daño de la misma forma. Hay situaciones de pronto que han pasado en tu vida en donde gente que has considerado una guía espiritual, un líder espiritual, te ha hecho daño, pero no quiere decir que Dios te esté haciendo daño.
Tenemos que conocer a Dios no por nuestras experiencias, sino por lo que su palabra nos enseña. ¿Sabe? Jesús dejó que ellos le dijeran, le platicaran, le hablaran y sacaran todo eso que ellos tenían. Y lo segundo que sucede es que Jesús está ahí como con ellos diciendo, bueno, tienen un concepto errado, ahora los voy a llevar a la idea correcta. Y en el libro, en el mismo pasaje, encontramos nosotros cómo el mismo Jesús empieza a crear en ellos la idea correcta. Lucas capítulo 24, el versículo 25. Después que Jesús escucha todo lo que ellos les dijeron, después que Jesús escucha todo el enredo que ellos tenían, ahora dice la palabra, Lucas capítulo 24, versículo 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? O sea, Jesús le dice, si ustedes hubiesen estado atentos a lo que los profetas le dijeron, entenderían lo que están viviendo. Si ustedes no estuvieran viendo las circunstancias, lo que le dijeron, lo que ustedes sienten y lo que ustedes piensan, sino la palabra, entenderían lo que está sucediendo. Pero mira lo que pasa y está resumido solamente en el verso 27. El mismo Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Sabe qué hizo Jesús? Jesús estaba diciendo como que necesito cambiarles las ideas que tienen, formadas por sus experiencias, por lo que han escuchado, por lo que ellos sienten, por lo que ellos perciben, y necesito mostrármeles a ellos primero a través de la palabra. Y dice la Biblia, comenzando desde Moisés, comenzando desde el principio y siguiendo por todos los profetas, Jesús le mostraba todo lo que la palabra de él dice. Jesús no empezó a decirle argumentos, Jesús no empezó a contarle experiencia, Jesús no empezó a contarle, Jesús empezó a usar la palabra. El mismo Dios usando la palabra para mostrarle claramente quién es Él a dos personas que están confundidas. Y empieza a abrirle las escrituras. Y tenían buen tiempo para hablar. Tenían 11 kilómetros para caminar. Y creo que iban caminando lento. Así que Jesús tenía buen tiempo para abrirle todas las escrituras. Y Jesús empieza a mostrarles desde el principio, miren lo que la palabra dice de mí, miren lo que la palabra dice, 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 miren lo que la palabra dice. La interpretación correcta, la interpretación veraz de lo que Dios es, está en su palabra. Tristemente muchas veces nosotros queremos interpretarlo a través de frases en internet, a través de cosas que hemos leído, a través de experiencias que otros han vivido, a través de experiencias que nosotros mismos hemos vivido. Pero no nos queremos sumergir y conocerlo a través de su palabra. A mí me impresiona ver al mismo Dios usando su palabra para revelarse a Él mismo. El mismo Dios está usando su palabra para revelarse a Él mismo. Y el pasaje dice, los ojos de ellos estaban vendados y no le reconocieron. Y yo creo que la venda de sus ojos tenía mucho que ver con la interpretación que había en su mente de lo que estaba a su alrededor. Y muchas veces Jesús está ahí con nosotros, caminando con nosotros, en la situación difícil con nosotros, y nosotros no le podemos percibir porque tenemos una interpretación incorrecta de Él y de su palabra, y eso no nos permite percibirlo. No importa si no dice amén, yo sé que es verdad lo que estoy diciendo. Escúchame, Jesús les cambió todo lo que ellos estaban pensando. Y lo tercero que pasa, que quiero resaltar en este pasaje, lo segundo, Jesús les muestra una idea correcta de quién es Él a través de la palabra. Y lo tercero que pasa es que ellos pueden ver una manifestación de Dios,
pero cuando lo entienden por la palabra. Al principio no lo conocían. Aparece Jesús y Jesús empieza a abrirle las escrituras y a mostrarle en las escrituras quién es él realmente. Cuando leas el pasaje más detalladamente te vas a dar cuenta, cuando ellos llegaron hasta donde ellos iban, la Biblia dice que Jesús hizo como quien iba más allá. Jesús como que empezó a decirle, bueno, ustedes se quedan por aquí, que les vaya bien, espero que nos veamos algún otro día, y ya yo me tengo que ir, mi camino continúa. Pero la palabra de Dios dice, Jesús hizo como quien se iba, pero ellos le obligaron y le rogaron y le dijeron, quédate con nosotros. Aleluya. Síguenos hablando de eso. Síguenos mostrando lo que nos estás mostrando. Y le dijeron, no, ven, no te vayas. Ya está como bastante tarde, quédate con nosotros esta noche, mañana si quieres que continúe tu camino lo continúa, pero por favor quédate con nosotros. Lo empezaron a conocer a través de la palabra y se deleitaron con él en la palabra. Yo no sé si usted algún momento ha llegado a deleitarse tanto en un pasaje de la Biblia que usted quiere seguir leyendo y seguir leyendo. Y si no le ha pasado, entonces necesita apagar las redes sociales, alejarse de mucha gente y sumergirse un poco más en la palabra de Dios. La palabra de Dios es extraordinariamente emocionante. Y es emocionante no porque es un libro común y corriente, sino porque es la palabra viva de un Dios que vive para siempre. Y ellos estaban emocionados, estaban con su corazón lleno de felicidad y le dijeron, por favor, quédate con nosotros. No te vayas. Y la Biblia dice que él se queda con ellos y que ellos entraron y lo invitaron a comer. Y cuando Jesús parte y bendice el pan, la Biblia dice que los ojos de ellos fueron abiertos y le reconocieron. ¿Sabes? En ese momento sus ojos fueron abiertos y ellos dijeron, wow, el que caminó con nosotros en todo nuestro momento difícil, el que caminó con nosotros en todo nuestro momento duro, el que caminó con nosotros en toda nuestra tristeza, es el mismo Dios. Amén. Y la Biblia dice que Jesús se desaparece de ellos. Escúchame, cuando tuvieron una idea errónea de Él, no lo pudieron reconocer. Cuando tuvieron una idea confusa de Él, no lo pudieron reconocer. Pero cuando Jesús viene y le abre las escrituras y le muestra las escrituras y le muestra quién es Dios a través de la palabra, entonces ellos pueden llegar a reconocerlo. Muchas veces no estamos viendo a Dios en nuestra vida diaria. Muchas veces no estamos percibiendo a Dios en nuestra vida diaria porque estamos esperando ver una manifestación que es producto de nuestra imaginación y de una idea distorsionada de lo que es Dios. Queremos que Dios actúe a nuestra manera, que se muestre como nosotros queremos, como a nosotros nos conviene y de la forma en que nosotros deseamos que lo haga. Dios no es alguien que yo le voy a decir, Señor, manifiéstate ahora de esta manera y Él se va a manifestar por complacerme a mí. Él es soberano. ¿Sabe cuántas veces nosotros estamos esperando diciéndole, Señor, solucioname esta situación, pero solucionamela de esta manera? Y Dios dice, no, yo te la voy a solucionar, pero a mi manera. Muchas veces nosotros estamos luchando y peleando con Dios porque queremos obligar a Dios que haga lo que a nosotros nos da la gana. Y estos discípulos, cuando lo entendieron a través de la palabra, Jesús viene y se revela a ellos. Y ellos emocionados se miraron y dijeron, wow, era Él, es Él. Y ellos se dicen algo interesante y ellos dicen, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras.
antes de tú percibir a Dios en tu situación concreta de hoy, es necesario que lo percibas y lo sientas a través de su palabra. Y ellos dicen, nuestro corazón ardía, nuestro corazón se emocionaba, nuestro corazón estaba encendido al ver cómo nos abría las Escrituras. Y algo más interesante todavía, recuerden que ellos habían caminado 11 kilómetros para llegar hasta donde estaban. La Biblia dice que en esa misma hora se levantaron y regresaron los mismos 11 kilómetros. Pero ahora era diferente. Ahora era diferente. Porque no es lo mismo tú atravesar un territorio sintiendo que estás pasando por problemas, sintiendo que estás pasando por dificultades, sintiendo que estás pasando por momentos duros y que Dios está lejos. A tú pasar el mismo territorio, con los mismos problemas, con las mismas situaciones, con las mismas dificultades, pero consciente, sabiendo de que Dios está contigo. Nunca es igual a tú poder caminar creyendo que estás solo, a estar seguro y convencido que Él está contigo. Ustedes se imaginan que cuando venían con los 11 kilómetros de regreso venían con la misma actitud, con el mismo anhelo. Yo me imagino que ellos ni se comieron el pan. La Biblia no lo dice, pero yo me imagino que ni se comieron el pan. Ellos dijeron, wow, era Él. Y se levantan de la misma forma, pero con una actitud diferente, a recorrer el mismo camino, pero con una actitud diferente, y van corriendo a donde estaban los demás. Y cuando llegan donde están el resto de personas, ellos llegan y ellos dicen, verdaderamente Él ha resucitado. Tuvimos esta experiencia con Él, caminamos con Él, no lo pudimos ver al principio, pero cuando lo entendimos a través de la palabra, entonces lo pudimos ver que se manifestó para nosotros. Y ellos volvieron, pero con una actitud diferente. ¿Y sabes qué pasó? Cuando ellos estaban ahí hablando del Dios que habían visto, del Dios que habían conocido y del Dios que habían percibido, la Biblia dice que Él vuelve a aparecer para ellos. Dios se va a hacer más visible en tu vida, más visible en tu situación, más visible para ti, cuando aprendas a comprenderlo y a entenderlo a través de la palabra. No sé cómo es tu tiempo con la palabra de Dios. No sé cómo es tu tiempo en intimidad con Dios. Pero entre más difícil sea la situación, más sumérgete en la palabra, conoce a Dios y Dios se va a manifestar y se va a hacer visible y se va a hacer real en la situación que tú estabas viviendo. El Dios no de tus experiencias, el Dios no que te cuenta la gente, el Dios de la palabra que vas a poder experimentar en tu vida personal. Y que cuando hables de ese Dios que has experimentado en tu vida personal, Dios va a aparecer para ti. Dios se va a hacer mucho más real para ti. El enemigo sigue trabajando con la distorsión de la verdad, pero Jesucristo nos dejó la verdad. Y así como Jesús aparece para explicarle la palabra a estos dos que van camino a Maús, hoy Dios nos ha dejado a su Espíritu Santo para que cuando leemos la palabra, Él nos revele la palabra. Y el enemigo sigue atacando con la distorsión de la verdad, sigue atacando con mentiras, sigue atacando con argumentos, pero alguien que tiene la palabra de Dios, que vive la palabra de Dios, que cree la palabra de Dios, que recibe la interpretación de la palabra de Dios, no puede ser engañado. Hay una anécdota de un hombre llamado David Ben Gurión. David Ben Gurión fue el primer ministro de Israel. El primer ministro de Israel. Un hombre políticamente reconocido, un hombre que tuvo muchas hazañas. Y una de las anécdotas en lo militar que se cree de David Ben Gurión es que ellos estaban enfrentando, a punto de entrar en una guerra con un enemigo que los podía vencer, con un enemigo que era mayor que ellos, con un enemigo en el cual ellos se sintieron preocupados. Y ellos dijeron, si vamos a la guerra con ellos y vienen a hacernos guerra, es posible que nos venzan. Pero escúchame, David Ben Gurión dijo algo, hizo algo. Y él dijo, vamos a vencerlos en su mente. Vamos a vencerlos en su mente.
Para ese tiempo había una costumbre, y es que cuando alguien entraba en guerra con otra nación, para intimidarse entre sí, una de las dos naciones que iban a entrar en guerra podía elevar el poderío militar, podía elevar los aviones de guerra y le mostraba a su enemigo cuánto poder militar tenía. Si el enemigo veía que tenía mucho poder militar, se quedaba quieto y sabía que no podía ir a la guerra. Si el enemigo veía que tenía poco poder militar, entonces iba a la guerra y sabía que lo iba a vencer. Era un arma de doble filo, era la forma de intimidar, pero podía ser la forma también de mostrar la debilidad. Y escucha, David Ben-Gurión hizo algo porque la costumbre era que se elevaba la tercera parte de los aviones de guerra que tenía. Y el enemigo entendía. Entonces, si mi enemigo me elevaba la tercera parte de los aviones de guerra que tenía, si yo veía 100 aviones de guerra en el aire, yo sabía que realmente tenía 300 aviones de guerra. Elevó 100, pero que tenía 200 en tierra listos para la guerra. Y David Ben-Gurión dijo: vamos a vencerlos en la mente. Y dio una orden que hasta el momento no tenía ningún precedente. David Ben-Gurión dijo: eleven todos los aviones de guerra. Ordeno que eleven todos los aviones de guerra, los que están en tierra, los que están en los portaaviones en el aire, en el mar, elevenlos todos. Y escúchame, cuando el enemigo que iba a enfrentar a David Ben-Gurión y a su nación vieron que el cielo se oscurecía de la cantidad de aviones de guerra, pensaron: si tiene esos en el aire, tiene el doble de eso en tierra listo para él. Y no se atrevieron a ir en guerra en contra de David Ben-Gurión y en contra de su nación. ¿Saben dónde lo vencieron? En sus pensamientos. ¿Sabes cómo lo venció? Con una distorsión de la verdad. Realmente él no tenía todos los aviones de guerra que ellos creían, pero él les hizo creer que tenía mucho más de lo que realmente tenía. ¿Sabes cómo nos está venciendo el enemigo muchas veces a nosotros hoy? Haciéndonos creer que tiene más poder que el que realmente tiene. Haciéndonos creer una distorsión de la verdad. Pero cuando Jesús vino a la tierra, Jesús modeló la forma en que íbamos a vencer. Y así como el enemigo empezó a tentar al principio con la distorsión de la verdad, cuando vio a Jesús, también dijo: vamos con el mismo ataque, vamos con la misma forma. Pero Jesús también estaba mostrándonos y diciendo: les voy a mostrar a mis hijos cómo van a poder salir de cada tentación en que el enemigo viene. Y cada cosa que el enemigo venía y quería tentar a Jesús cuando estaba en el desierto, Jesús le decía: escrito está. Mira, Jesús puede hacer esto y hacer esto y hacer esto porque te estoy tentando. Y Jesús le decía: escrito está. Jesús, pero mira, también puedes hacer esto y hacer aquello y hacer lo otro. Y Jesús le decía: escrito está. Nos estaba enseñando y nos estaba mostrando: cada vez que el enemigo les venga con un ataque en la distorsión de la verdad, ustedes tienen la palabra escrita. Para tu problema de preocupación hay una solución escrita. Para tu problema económico hay salidas escritas. Para la situación que puedes estar viviendo, cualquiera que sea, Dios nos dejó su palabra. Cierra tus ojos allí donde estás. Toma tu Biblia y abrázala allí donde estás. Toma la palabra y abrázala allá. Muchas de las soluciones que has estado buscando en otros lugares las tienes más cerca de lo que has imaginado. Muchas de las salidas que has estado buscando están más cerca de lo que has imaginado. Porque Dios te dejó su palabra. Dios, oramos en esta mañana, Señor. Y oramos para que nos ayudes a aferrarnos a tu palabra. Que toda distracción, Señor, del enemigo, que toda distorsión de tu palabra, Señor, nosotros podamos estar en la firmeza del conocimiento de tu palabra y de la revelación del Espíritu Santo de ella en nuestras vidas, para poder enfrentar cualquier lado del enemigo, cualquier prueba del mal. Gracias, Señor, por permitirnos tener tu palabra, por permitirnos leer tu palabra, por permitirnos, Señor, por enviar a tu Espíritu Santo que nos revela tu palabra. Y perdónanos, Señor, porque muchas veces no le damos el valor a tu palabra en nuestra vida.
Perdónanos, Señor, porque muchas veces no le damos la importancia que tu palabra debería tener en nuestra vida. Y te pedimos, Señor, haz que tu palabra sea viva en cada uno de nosotros. Y dile conmigo allí donde está, dile: Dios, yo quiero conocerte a ti. Pero no te quiero conocer por mis experiencias. No te quiero conocer por las palabras de otros. No te quiero conocer por los testimonios de otros. Yo te quiero conocer a través de tu palabra. Te quiero conocer a través de tu palabra. Porque necesito que te hagas evidente en cada situación que vivo. Pero quiero conocer al Dios de la palabra. Quiero conocer la verdad de la verdad que eres tú. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada persona que ha estado aquí en esta mañana escuchando tu palabra. Gracias, Dios. Y te pido que cumplas el propósito por el cual la has enviado. Te pido, Dios del cielo y de la gloria, que hagas la obra por la cual enviaste tu palabra. Tu misma palabra dice, Señor, que ella no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual la enviaste. Y esta mañana enviaste tu palabra con un propósito, y yo oro, Señor, para que ese propósito sea cumplido en cada una de nuestras vidas. Declaro, Señor, que mis hermanos son territorio fértil a tu palabra, y que nosotros vivimos, Señor, recibiéndote a ti, conociéndote a ti como eres realmente en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.